Si quieres empezar en el dibujo digital y no sabes cómo, o necesitas una pequeña ayuda de qué equipo te conviene más, en este video voy a responder esas dudas. ¿Qué debes considerar para dibujar en digital? Hay tres cosas que yo encuentro que son fundamentales que tú sepas. Primero es el equipo que necesito, el segundo es qué programa o aplicación me sirve, y el tercero es entender cómo funcionan estas. En este video vamos a hablar sobre los equipos. Hay 4 equipos distintos que te pueden servir para dibujar en digital. Están los teléfonos, las tablets y las tabletas digitalizadoras con pantalla y sin pantalla. Vamos a dividirlo en dos grupos. Primero vamos a hablar de los teléfonos y las tablets y luego de las tabletas digitalizadoras. En este primer grupo de teléfono y tablet, lo primero que te voy a recomendar es que intentes conseguirte un lápiz táctil. Y si te preguntas qué necesitas de ese lápiz táctil, son dos cosas principales. Una es que obviamente sea compatible con nuestro equipo, ya que si no, no nos va a funcionar. Y lo segundo es que idealmente tenga una sensibilidad de presión. Y si te preguntas qué es la sensibilidad de presión, básicamente esta es la capacidad que tiene el lápiz y el equipo de al momento de cargar el lápiz, intentar emular qué tanta fuerza yo ejerzo sobre la pantalla. ¿Y de qué me sirve esto? Básicamente puedes lograr trazos de distintas variaciones, como están viendo en pantalla, o incluso lograr una transparencia, y esto nos sirve para combinar colores. Entonces es algo fundamental que te va a servir si quieres avanzar en el dibujo digital. Hay varios equipos que ya vienen con un lápiz. Por ejemplo, los iPad vienen con el Apple Pencil o las Galaxy Tab tienen el S Pen. En esto tú te aseguras de que va a haber una compatibilidad de estos dos requisitos que te mencioné, que sea compatible y que va a tener una sensibilidad de presión. Entonces, si fueras a comprar un lápiz, yo te recomiendo que compres de este estilo, que tiene la punta fina. Y te recomiendo que no compres alguno de estos dos. ¿Por qué? Porque básicamente, si te fijas en la superficie, es muy ancha. Entonces, al momento de hacer contacto con tu pantalla, no vas a saber bien en qué lado estás haciendo la línea. A lo mejor suena un poco exagerado, pero de verdad es algo que molesta al momento de dibujar, de no saber dónde exactamente va a realizar el trazo. Entonces yo te recomiendo que partas con este lápiz genérico de punta fina. Importante, si estás pensando si puedo utilizar el dedo, la respuesta es sí, puedes dibujar con el dedo. De hecho yo conozco gente que dibuja con el dedo y de hecho tengo alumnos que dibujan con su teléfono y su dedo y hacen trabajos maravillosos. Pero la verdad es que yo te recomiendo que si tú quieres avanzar en el dibujo, sí o sí te intentes conseguir un lápiz porque te va a ser necesario para más adelante. Y con esto dicho, vamos a ir al siguiente grupo, que son las tabletas digitalizadoras. Lo primero que te voy a mencionar de esto es que esta es la herramienta que fue hecha para este trabajo, digitalizar dibujos. Y lo segundo importante que tienes que saber es que estos equipos sí o sí necesitan estar conectados a un computador, a un notebook, a un Mac, la marca que tú quieras. Pero sí o sí dependen de otro equipo. Aunque hay algunos equipos que son como un todo en uno, en donde no necesitas un computador, y también hay algunas tablets que las puedes conectar al teléfono. Pero esos son algunos casos y la verdad es que son un poquito costosos. Entonces no... Piensa que sí o sí necesitas tener un equipo para la tableta digitalizadora. La tableta digitalizadora sin pantalla es pequeña y es liviana. La puedes llevar a distintos lados y la puedes desconectar sin problema, pero recuerda que siempre tiene que estar conectada a un computador. Algo importante es que también te permite dibujar de una manera derecha, así manteniendo una postura correcta, y esto te va a servir ya que si dibujas mucho tiempo te va a evitar esos dolores de cuello o de espalda. Básicamente es buena, bonita y barata. Hay algo importante que nadie menciona, pero que si te fijas bien cuando yo dibujo, estoy viendo hacia la pantalla y mi mano está dibujando abajo. A lo mejor es un poco exagerado, pero esta acción no es tan simple como se ve. Requiere costumbre y práctica para acostumbrarse. A mí me pasó que cuando me compré mi primera tablet estuve entre 1 y 2 meses que no podía dibujar bien. Me costaba mucho acostumbrarme. Entonces tienes que considerar que va a haber un pequeño periodo de adaptabilidad para que te acostumbres a dibujar bien. Es importante también considerar que si se raya por el uso, no te preocupes porque esta es una tablet indestructible, por así decir.
pero no hay mayor riesgo si se raya por el uso del lápiz. Ahora vamos a ver las tabletas digitalizadoras con pantallas. Esta pantalla empieza a ser un poco más grande, desde 13 pulgadas hacia arriba, lo cual te permite trabajar de una manera más cómoda. Obviamente empieza a pesar un poquito más y también hay que considerar que tiene hartos cables. Tiene que conectarse el cable HDMI, USB y corriente, por lo cual yo considero que esta tableta es más para uso de escritorio. Otra cosa importante es que al ser una pantalla te funciona como segunda pantalla para tu computador. Con respecto a los colores, son colores muy buenos y el brillo es ideal para que no se te cansen tus ojos luego de estar dibujando mucho tiempo. Algo importante es que si tienes una de estas tabletas es bueno que compres un brazo de apoyo para poder moverla libremente. Yo tengo un brazo genérico para pantallas y me funciona súper bien. ¿Por qué te menciono esto? Es porque esta tableta viene con unas patitas que hace que la tableta esté como acostada en diagonal. Si bien esto está súper bien, si estás ciertas horas, digámosles 4 o 5 horas diarias dibujando, puede que te empiece a doler un poco el cuello ya que estás doblado hacia abajo. Por eso de nuevo yo recomiendo que ocupen un brazo de apoyo. Hay que considerar también que como es una pantalla, yo te recomiendo que consigas una mica para protegerla, ya que al igual que la otra tableta, al usarla con el lápiz se empieza a rayar. Y obviamente, como esta es una pantalla, no queremos que se raye porque la verdad es que no sé cuánto saldría cambiar una pantalla. Entonces yo te recomiendo que sí o sí te compres una mica protectora antes de ocuparla para así evitar que se raye. Otra cosa que también tienes que considerar es que estas tabletas son bastante más caras que las anteriores. Con las dos tabletas, la sin pantalla y la con pantalla, te voy a hablar de las tres marcas principales que hay para el mercado. La primera es la Wacom, la segunda es la Wion y la tercera es la X-Pen. Si me preguntas honestamente cuál es mejor, actualmente yo diría que las tres son igual de buenas. Wacom es más antigua. Entonces, si me hubieras preguntado hace a lo mejor 6 años atrás o 10 años atrás, yo te hubiera dicho la marca Wacom es la mejor al tiro. Pero la verdad es que ahora los precios y la calidad son bastante similares. Vas a encontrar cosas caras y baratas en todas las marcas. Y la única gran diferencia de repente son cosas muy pequeñas, como por ejemplo que la pantalla tenga lápices, que tu lápiz sea de una manera, que tenga alguna textura. Son detalles muy mínimos que la verdad es que para el hecho de dibujar en digital no tiene tanta relevancia la marca. ¿Ya? Si te preguntas qué equipos tengo yo tengo 4 equipos distintos. Tengo un iPad Pro del año 2018 con su Apple Pencil. Y luego tengo 3 tabletas digitalizadoras de la marca Wacom. Tengo una Cintiq de 16 pulgadas que son las con pantallas. Y tengo 2 tabletas digitalizadoras sin pantalla, que una es la Intuos Small Black, si no me equivoco. Y la tercera es una que está descontinuada, que la compré hace mucho tiempo, que es la Bamboo Connect. Aún funciona, pero ya no la venden, la marca Wacom ya no la vende como en producción. Otro dato que te quiero dar es el por qué yo compré cada uno de mis equipos. Partamos con el primero. Yo partí con una tableta digitalizadora sin pantalla, la Bamboo Connect, en el año 2013. Yo partí con esta porque obviamente quería introducirme en el dibujo digital, no sabía nada de nada, yo solamente me gustaba dibujar y decidí comprarme esta porque una, como ya habíamos visto en las ventajas, es bastante barata y yo ya contaba con un computador. Entonces me hice con una tableta gráfica sin pantalla. Luego, en el 2018, yo me compré un iPad Pro con su Apple Pencil. ¿Por qué me compré este iPad? Justo en ese tiempo se dio que yo tenía que dar clases, entonces tenía que estar en constante movimiento y aparte tenía que conectarme a un data y incluso no quería quedarme como quieto en un lugar sentado dibujando. Por eso mismo no ocupé mi tableta digitalizadora y aparte no tenía ningún notebook. Entonces me hubiese tenido que comprar un notebook que ciertamente me hubiera salido más barato que el iPad, pero hubiese tenido que andar con el notebook, con el cargador, con la tableta digitalizadora y aparte de eso hubiese tenido que estar sentado dibujando. En cambio con el iPad yo estaba caminando mientras dibujaba y podía hacer las cosas simultáneamente, hacer clases y caminar y dibujar.
Entonces por eso elegí este dispositivo. El tercer equipo que me compré fue la Cintiq de 16 pulgadas, que fue un año después, en el año 2019, y básicamente esto me la compré porque necesitaba mejorar mi Wacom Bamboo que tenía, y obviamente disponía del dinero. Entonces ambos intereses se juntaron y me compré la Cintiq de 16 pulgadas. Luego, el medio año después me compré la Intuos Black porque estaba en oferta. Entonces, justo en ese tiempo estaba trabajando en oficina y quería dibujar en mis tiempos libres. Entonces, básicamente la compré por eso. Lamento lo extenso de la historia, pero el por qué te la cuento es para que tú, a lo mejor, si estás en las mismas circunstancias o en algo similar, sepas de repente cómo elegir qué tableta comprar dependiendo de tus necesidades. Después de toda esta información, entonces, ¿cuál necesito o cuál me compro? Voy a dividirlas según las necesidades que tengas en 4 grupitos. ¿4? No, más. Entonces, luego de esta información, ¿cuál me conviene más? Te voy a dar pequeñas descripciones que te pueden orientar a que tú elijas la mejor tableta. Si no tienes un ordenador y dispones de un teléfono o una tablet, te recomiendo que vayas por un lápiz táctil y empieces a dibujar. Si tienes un ordenador, un computador, y no dispones de mucho dinero y tú eres de estar en el computador, sí o sí, yo siempre recomiendo una tableta sin pantalla, una tableta digitalizadora sin pantalla. Yo creo que esto todos los dibujantes deberían tener una. Es lo más recomendable, es lo más barato, es lo más práctico. Así que sí o sí, si tú quieres partir en el dibujo digital y tienes un computador, te recomiendo que compres una tableta digitalizadora sin pantalla. En el caso de que si tu objetivo sea la movilidad y no te guste estar sentado en un escritorio, te gusta estar en el living, dibujando en todos lados, salir a dibujar afuera, aunque no recomiendo salir a dibujar con la tableta porque te la pueden robar, pero si tu caso es movilidad, 100% te recomiendo que te compres una tablet, ya sea iPad, iPad Pro, una Galaxy Tab o incluso marcas chinas son también muy buenas. Recuerda siempre fijarte que sea compatible un lápiz táctil con la tableta y no vas a tener ningún problema. Las últimas recomendaciones responden a si tú ya tienes dinero y quieres comodidad, sí o sí te voy a recomendar que compres un iPad Pro, un iPad, una Galaxy Tab. Cualquier tableta de gama alta te va a permitir dibujar súper bien, o lo mismo que una tableta con pantalla. Cualquiera que compres de las marcas que mencioné antes va a ser súper buena. Espero que este video te haya sido de utilidad y tengas una mejor idea sobre qué equipo comprarte. En el siguiente video vamos a hablar los 2 puntos que me faltaban acerca de las aplicaciones y programas y cómo funcionan estas.